Estamos en la finca Galeana. Galeana está ubicada justo en la frontera con España, linda con España en su mayor parte, por la zona de Extremadura, sur de Extremadura. Aquí desde hasta Andalucía ya no queda mucho, ¿no? Hay un pueblo que se llama Valencia del Monbui, que está muy cerca de la finca. En Portugal está en la provincia de Alentejo, como se dice aquí, y está en el sur naturalmente y como medio camino entre Sevilla y Lisboa, es donde estamos, la distancia a Lisboa y a Sevilla es igual, ¿no? Galeana tiene alrededor de 1000 hectáreas y yo exploto una finca más que tengo de rienda de 270 hectáreas más. Es un conjunto de 1200 y pico hectáreas. Es una finca, es una dehesa típica, como se llama en España. Tiene un encinar bueno, mucha bellota. El tipo de terreno es lo que se llama pizarra. Tiene la piedra está muy encima de la tierra. Tiene un pasto muy bueno, una primavera muy buena, muy precoz y muy buena, muy fuerte. Y el invierno tiene heladas en el mes de diciembre y enero, como tiene pues, en todo el sur aquí de Alentejo, Extremadura de la parte de España y alguna parte de Andalucía también. Pues es una finca abrigada para el ganado, tiene una orografía que permite que el ganado se defienda de los elementos, ¿no? Y tiene charcas, muchas charcas con la filosofía que toda el agua, que no es mucha, que llueve en Galeana, que se quede aquí, ¿no? Esa fue la filosofía de mi padre y de mi abuelo cuando hicieron las charcas, ¿no? Y hay la ribera que hace la frontera con España, ¿no? Hay una ribera que también se queda con alguna agua en verano y que separa aquí mismo los dos países. La ganadería de Mortera Grave se forma en el año 44 del siglo XX, ¿no? Del siglo pasado. Mi abuelo, Manuel Joaquín Grave, ya con mi padre ahí, ya haciendo presión, compraron a Pinto Barreiros, que era la ganadería, se puede decir, la ganadería madre aquí de las ganaderías en Portugal. José Lacerda Pinto Barreiros, el dueño, tenía el encaste gamero cívico. Entonces, ahí fue donde mi abuelo compró las primeras vacas y los primeros sementales. Y ahí se lidió a nombre de mi abuelo hasta el año 55, año en que muere mi abuelo. A partir de ahí se anuncia la ganadería como herederos de Manuel Joaquín Grave, mi padre y una tía mía, ¿no? Hasta que en el 58 mi padre compró la parte de su hermana y se quedó el dueño de la ganadería. Y fue cuando en ese año se fue a España, compró el hierro de la Unión a Ignacio Sánchez Ibargüen, de Sevilla. Y ahí compró reses también para continuar con el mismo encaste, compró reses a Juan Guardiola Soto, hijo de doña Concesión Soto, que tenía también el encaste gamero cívico. Y entonces ahí continuó y fue cuando se hizo ganadero de una forma más formal y más en serio, ¿no? Y la antigüedad la ha conseguido. Lidiamos en España el primer año una corrida de toros en Cáceres,
el año de 63 y conseguimos la antigüedad, lidiamos la primera novedad en la Monumental de Madrid el año 64. De ahí entonces viene la antigüedad, o sea, hace 45 años este año, va a ser 45 años la primera novedad en las ventas. Bueno, al día de hoy ya poco queda del inicio, ¿no? De Pinto Barreros ya no queda nada. Y en los años 70, en el año 74 más precisamente, entraron dos sementales de la línea Rincón Núñez, de la ganadería del entonces Carlos Núñez. En los años 80, mi padre también introdujo un toro de la línea Coimbra, como decimos aquí en Portugal, se lo compró a José Luis Vasconcelos, que es el encaste Tamarón puro, ¿no? Y también en el año 85 también compró otro toro del encaste Carlos Núñez, con el hierro de Paquirri, porque a Paquirri le gustaba mucho el encaste Núñez, pero más la línea Villamarta, como saben. Y hasta que en los años 90 mi padre compró, aparte otro lote de vacas Núñez y un semental Núñez, compró también dos sementales de Juan Pedro Domecq. Hasta que en el año 2002 hizo las partidas y me tocó a mí la responsabilidad de tocar la ganadería para adelante. Y en el año 2003 he comprado dos toros del Hierro de Gandilla. Desde la fundación de la ganadería en el año 44 hasta el año 58, el hierro de la ganadería era una G dentro de un dibujo, ¿no? Así. G, que es la primera letra del nombre, del apellido de la familia Grave, porque aquí en Portugal somos conocidos como Graves, no como Morteiras, ¿no? Porque aquí ponemos el apellido del padre en último lugar. Y ese hierro ya solo se utiliza en el ganado manso y desde el año 58 el hierro es el hierro de la espuela que mi padre compró Ignacio Sánchez Ibargüen de Sevilla. El toro que siempre ha caracterizado la casa es el toro más bien Guardiola Soto, que era un toro muy bonito, un toro con mucha personalidad, un toro alionado, generoso de pitones, acapachado y un toro muy serio, ¿no? Un toro que aparentaba más kilos de lo que de verdad tenía el toro, pero era un toro de verdad con mucha personalidad y muy bien hecho. Bueno, hizo naturalmente con la introducción de otros toros, de otros encastes, si bien que todo en la línea Parlavés ha cambiado y de esos toros pues ya no hay la cantidad que había antes, pero sí que es un toro, es el toro que yo siento, es ese toro, y el desafío, el proyecto es poner ese toro a investir. El toro bravo, el animal bravo de verdad, y no es grande porque la raza brava es una raza de pequeña talla. O sea, y que nosotros sabemos que también que la bravura hoy día es distinta de lo que era al principio del siglo XX, pero los toros
de verdad bravos normalmente son los individuos, no son los individuos más grandes de la misma especie, porque el temperamento de un animal de la misma especie entre un individuo grande y uno más pequeño es distinto. Los más grandes normalmente suelen tener temperamentos más linfáticos, ¿no? Más indolentes, y el animal más pequeño, más reunido, normalmente tiene comportamientos más vibrantes. El toro tiene que tener pitones, ¿no? Porque aparte las ferias grandes donde interesa estar son plazas de primera categoría donde el toro tiene que tener cara, ¿no? Eso desde luego. Ahora, lo yo busco es un toro que tenga cara armonioso, que sea corne delantero, un poco acapachado, siempre me gusta porque aquí en casa siempre fue una característica, pero no me gusta el toro destartalado. Ese no, me gusta y el toro que tenga cara, pero que sea un corne delantero, ¿no? Aquí predominan los negros, naturalmente, pero desde que se introdujo los sangres Núñez y ese toro de Coimbra, Tamarón, empezaron a haber toros, sobre todo accidentes de pelaje, que es como los castaños, los girones, muchos bragados, borracos, alguno otro sardo mismo. Hay una variedad no muy grande, pero en todas las camadas hay siempre 6 o 7 toros que no son negros y que a mí me gusta ver en un lote de toros alguno o otro toro que no sea negro, pero a mí el toro que me gusta más es el toro negro. La bravura, como hoy se entiende, es un conjunto de características, ¿no? Y para mí hay dos fundamentales, ¿no? Que son la fijeza. El toro, si no es fijo, el torero no se confía y no puede hacer bien las cosas, ¿no? Como hoy día tiene que haber una concentración, una compenetración de los dos seres, del hombre y del toro, ¿no? Y así como el torero tiene que estar muy metido en la faena, el toro también tiene que estar metido, ¿no? Y la fijeza. Y después hay una cosa que es el humillar. El toro tiene que humillar, pero nunca humilla demasiado. El toro, para mí, tiene que ir con el hocico por el suelo. Porque muchas veces se piensa que la cosa que más transmite es la fiereza, o sea, el temperamento del toro, y muchas veces no es así. Lo que transmite de verdad el arte y la profundidad del muletazo muchas veces es el humillar, ¿no? Si estamos hablando del toro ideal, pues es el toro fijo, que humille muchísimo y claro, que tenga recorrido, que repita, que tenga motor, pero que repita con ritmo. O sea que casi al final de cada muletazo el toro tiene una fracción de segundo que hace una pausa y que al primer toque del torero, aunque sea muy sutil, el toro repite, ¿no? El toro también ideal para mí es el toro que dure mucho. Pero, y aquí tengo yo algunas dudas, inquietudes mías, porque yo
yo creo que el toro bravo de verdad, el bravo de verdad, el que quiere coger con saña los engaños por abajo, ese toro a lo mejor no puede durar mucho tiempo. Porque hay toros muy buenos y hay toros muy bravos, que son cosas distintas. Buenos para el torero, porque, en fin, se dejan torear, siempre hablando de toros que inviste y no toros que sencillamente pasan, ¿no? Porque esos toros, a mí, yo no busco el toro que sencillamente pasa, ¿no? Yo busco siempre el toro que inviste, ¿no? Yo soy partidario de la bravura total, ¿no? Pero cuando yo no doy más importancia al tercio de varas do que al tercio de muleta. Yo creo que los rasgos de comportamiento que el animal enseña quizás sean más importantes al final de la lidia do que al principio. ¿Y por qué? Porque al final de la lidia ya el animal sabe el esfuerzo que le están pidiendo, ya tiene que haber ultrapasado la fatiga muscular y tiene más razones, entre comillas, para rajarse, para no querer luchar. Evidentemente que el que selecciona y desdeña la suerte de varas no va muy lejos, a mi juicio, ¿no? Yo me baso mucho en los sementales, en la morfología, ¿no? Sabiendo, teniendo la percepción que estamos lidiando con comportamiento. O sea, que el comportamiento es siempre más importante, a mi juicio, que la morfología. Ahora, también es cierto que un animal mal hecho no se debe de poner como semental, o sea que entonces se empieza porque el bien hecho, con hechuras y que tenga un comportamiento bueno, es mucho mejor que un mal hecho. Para 2009 tengo previsto lidiar 3 corridas en España y dos novilladas, porque las corridas son corridas importantes, son toros que hay una de menos cara un poquito, pero las otras dos tienen mucha cara, y las novilladas porque me encuentro en un periodo de quizá un poco transformación de la ganadería y quiero empezar como antiguamente se hacían las cosas, por las novedades. Hay que empezar por el principio, porque la ganadería tiene historia, tiene una marca, un sello que es la mejor cosa que mi padre me puede haber dejado, ¿no? Pero hoy día tengo que conquistar otra vez los palcos importantes, las ferias importantes, y tengo que empezar como si fuera un principiante, ¿no? Yo creo que yo busco la bravura por todos los sitios, ¿no? Y yo creo que la ganadería muy pronto va a surgir la ganadería de mortera grave con el toro que a mí me gusta, ¿no? que yo busco. Los ganaderos nunca terminamos nuestra faena, o sea, la faena de vida nunca se termina, pero
yo tengo mucha ilusión y ya tengo algunos señales que el toro que a mí me gusta, el toro más bravo, vuelva a salir en esta casa y que consiga los propósitos que yo persigo, ¿no? Sí, soy partidario de mover los toros, pero con alguna moderación, ¿no? No mucho. ¿Y por qué? Mira, el mover el toro no le da bravura ninguna, eso desde luego, y eso está claro. Ahora, como la lidia moderna es muy exigente físicamente, naturalmente también el movimiento solo le podrá hacer bien al toro, porque les suelta las articulaciones, los movimientos, sobre todo les da fondo, ¿no? Fondo para que pueda exprimir toda la genética que lleva dentro, que no sea limitada por la parte física. Ahora, es complicado mover una corrida en el campo, sobre todo en una finca como esta que no tengo espacio. No espacio, yo no tengo condiciones de hacer ningún tauródromo, ningún corredero para los toros. Entonces, lo que yo hago es mover las corridas en cada cercado donde están. Pero me gusta hacerlo solo cuando la corrida está ya casi rematada, ¿no? O por lo menos gorda, cuando está gorda, porque empezar a mover los toros muy pronto en invierno te cuesta mucho rematarlos, ¿no? La alimentación es todo, cada ser vivo es lo que come, y en el toro eso es más verdad que nunca. El toro es un rumiante y por ahí muchas veces se hacen errores en su alimentación, y porque mucha gente piensa que darle una alimentación muy rica de proteínas, por ejemplo, un alto porcentaje, que está aportando cosas buenas, o sea, y no es así, porque el toro no se puede alimentar como un cerdo, como un cochino, como un monogástrico. El toro es un poligástrico, ¿no? Tiene un metabolismo alimentar completamente distinto. Y al toro hay que darle alimentos naturalmente ricos, pero con una dimensión de partícula apropiada para que se quede el tiempo suficiente el alimento en la panza. Y el toro debe de cebarse, engordar, como decimos aquí en Portugal, poquito a poco. No se debe de cebar en 3 meses ni en 4 meses. Tiene que ser a largo, o sea que
el crecimiento del toro desde becerro no puede haber escaleras en su crecimiento, tiene que ser de una forma continua para que el animal coja estructuras óseas apropiadas y para que pueda después aguantar el peso y la lidia. Me gusta la parte de arriba del encaste doméstico, la que inviste con mucha transmisión, porque este toro tiene mucha clase. El toro de Núñez tiene ese metro o esos 2 metros más de embestida, que es un toro cuando sale bueno de verdad también, es un toro increíble, ¿no? que te llena de verdad. Y después hay ganaderías que yo admiro muchísimo. El Vitorino Martín, claro que yo admiro Vitorino Martín como ganadero, como persona, pero si me preguntas si morfológicamente el tipo de toro que él tiene, si es lo que a mí me gusta, no, yo fui acostumbrado a otro tipo de toro. Ahora, como ganadero, chapeau, ¿no? Y porque hoy día es una referencia, ¿no? Españoles, desde luego, Francisco Ruiz Miguel. Paco Ruiz Miguel, un torero cumbre, ¿no? Y muy amigo de la casa, muy entrañable y sigue siendo un amigo. Y fue el torero que más morteras ha matado, ¿no? Y de Portugal hay una persona, un torero que es uno de los pilares de esta casa, que es Paco Méndez, Francisco Méndez. Fue un torero de los años 50, un torero muy artista, que toreaba de maravilla y que siempre, y empezó aquí en la casa y es uno más de la familia, ¿no? Ese torero es de los que tenemos más identificación, ¿no? Después Tomás Campuzano ha matado muchas corridas aquí de casa, Víctor Méndez también, en los años 80. Mira, hay un toro que siempre, mire, que yo no lo he visto porque salió de Sobrero en San Isidro, el toro Sacristán, que ganó el premio del toro más bravo de la feria en el año 84. Y después hay un toro bilbaíno que ganó en Pamplona el trofeo Carriquirri, un toro también muy importante. Toros en Bilbao también, en Francia, mira, y en Madrid varios, gracias a Dios. Mira, los toros tienen esta particularidad de que el toro que viene casi nos hace olvidar los otros y siempre estamos buscando, porque yo creo que la bravura va siempre en creciendo, ¿no? Y si tú te acuerdas de un toro del año 70 y pico, si lo pones hoy, a lo mejor no es el toro que tú buscas hoy, ¿no? Pero claro, una ganadería con historia como tiene esta, pues ya tiene
afortunadamente, algunos toros célebres, ¿no? es muy importante. Yo, más que el mayoral, cuando el mayoral es el conocedor
Fernando Salcedo decía que el ganadero y el mayoral sumados tienen que dar uno. O sea que si hay más mayoral que ganadero, ahí depende. Pero yo tengo la suerte de tener un mayoral, de hecho, extraordinario, ¿no? Porque es un conocedor, es una persona discreta, ¿no? Pero es que se entera de todo lo que pasa aquí. Como ha nacido aquí, él incluso sabe los terrenos mejor que los toros, porque de hecho es un hombre con mucha experiencia y sigue una escuela que la impuso aquí el primer mayoral de la ganadería, que era Julio Conde, un español que estaba en la casa cuando mi abuelo compró la finca. Y era una persona con una personalidad muy fuerte y que lidiaba con los toros con mucha tranquilidad, con mucha sabiduría. Y aquí, muy raro hacer correr un toro, aquí siempre se hace todo muy despacio, ¿no? Y el mayoral que yo tengo, Joaquín Gallofas, es de hecho una persona que me ayuda muchísimo, muchísimo, y hacemos una buena equipo. Yo soy ganadero, vamos, desde niño que veo las tareas ganaderas aquí en casa, ¿no? Desde que yo di los primeros pasos, ¿no? Pero ganadero, a elegir yo y a decidir todo y a pasar los talones, como decimos, desde el año 2002. Yo soy veterinario, yo tenía una carrera de investigador, toda la vida fue lo que yo hice, pero decidí, cuando mi padre me entregó la ganadería, pues vivirla a tope, ¿no? Porque soy un apasionado, soy un enfermo de esto, ¿no? Y el toro, y esta tierra me encanta. Yo soy un apasionado aquí de la finca, es una finca muy, muy bonita, y yo creo que hoy día no se pueden dirigir las cosas por móviles, por teléfonos, ¿no? Hay que estar, hay que recuperar cada detalle. Y hablé con la familia y les dije que yo quería, pues, dar la vida por la ganadería, ¿no? Y entonces estoy entregando mi vida para la ganadería, y eso incluso para hacer eso, tuvo que alejarme de la familia, donde voy los fines de semana a Santarém. Pero estoy muy contento aquí y la familia me visita aquí, mis hijas y mi mujer, y encantados. Bueno, yo tengo 4 hijas, espero que alguna de ellas siga. Yo, mientras pueda, voy a ser ganadero. No es fácil, porque toda la agricultura, todo lo que es el ganado, la pecuaria, es un pariente pobre en las políticas que se siguen, pero yo voy a buscar la solución. Yo siempre estoy más cerca de la solución que del problema, por lo menos así es mi filosofía de vida. Pues yo buscaré la solución siempre con optimismo y buscando un toro cada vez más bravo.